Le damos la más cordial bienvenida este miércoles 16 de junio a todos los que están conectados a nuestras plataformas de YouTube y de Facebook para seguir eh, la línea del estudio de Juan que hemos estado llevando en estos miércoles. Eh, Estamos muy agradecidos con Dios que nos permita llegar hasta ustedes y les invitamos a permanecer con nosotros, a compartir este estudio si le interesó con sus amigos, conocidos y a suscribirse a nuestro canal. Hoy estaremos tratando el tema hasta lo último de la tierra. Estaremos viendo los orígenes de este tema y sus implicaciones. Pero antes de comenzar quisiera elevar una oración al Señor. Únase conmigo, por favor. Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque nos has dado a conocer tu palabra, tu ley, tu instrucción, que es la vida, que es la guía para vivir en esta tierra y en el mundo venidero, y por eso estamos tan agradecidos. Pero como es tu palabra, queremos rogarte que nos enseñes, que abras nuestro entendimiento para poder entenderla, aprenderla, discernirla, dilucidarla, enseñarla a otros también, preservándola y guardándola en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este tema. Vamos a leer un verso ya bastante conocido y que hemos leído en los últimos estudios, como lo es Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a la fiesta a adorar. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Eso significaba que tenía que pasar por la experiencia de la muerte. Y es curioso que en el Evangelio de Juan no hay una respuesta directa del Señor Jesús para decir: sí, traigan los que me vean, porque Él no se movía como un hombre de espectáculo, que era un espectáculo, y para tener fama su motivación era eterna, era otra. Y cuando yo era niño y veía este pasaje, me preguntaba: ¿por qué no les dice: mírenme pues, vengan a ver los milagros que hago, cómo oro? Eso era lo que yo pensaba, pero claro, mi pensamiento era de niño. Y aun cuando crecí todavía me preguntaba cómo podía suceder esta falta de respuesta del Señor. Así que tuve que esperar mucho tiempo para ir averiguando, indagando qué había detrás de ese aparente silencio del Señor. Y en este estudio lo vamos a tratar hasta el final. De aquí hasta el final vamos a verlo. Comencemos diciendo que la muerte del Mesías es la muerte de la ofrenda, es el acercamiento del cuerpo de Dios. El cuerpo de Dios en la tierra se va a convertir en la ofrenda, en lo que va a ser el acercamiento, porque tenemos que recordar que Corbán significa acercarse, más que ofrendas, es un acercamiento, pero es un acercamiento de Dios. Los corbanot o las corbanot del tiempo del Antiguo Testamento
estaban haciendo una simbología de la muerte del cuerpo de Dios. Esto es muy interesante que lo tengamos presente. La muerte del cuerpo de Dios no significa su extinción, sino que en este proceso de disminución que es mencionado también en Filipenses capítulo 2, versículo 6, vemos con mucha claridad lo que el apóstol Pablo nos explica. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo significa una disminución de su peso, de su gloria, como decimos. Más aún hallándose en la condición de hombre, no se quedó como el más brillante de los hombres, sino que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Una muerte muy dolorosa, vergonzosa, como era la muerte que los romanos infligían a los criminales en esa época, y es la muerte en la cruz, en un madero. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que el cuerpo de Dios, la humillación del Mesías, su despojamiento de sí mismo, humillado, fue para tomar una forma de siervo, para morir como mueren los criminales. Esta motivación y este acto no puede ser explicado de otra manera sino por amor, y es aquello que lo levanta entre los muertos y que le viene a dar una honra y un nombre que es sobre todo nombre. Es algo curioso porque en nuestra mentalidad nosotros no consideramos la humillación como el medio más grande o el medio para elevarnos más, sino que a veces pensamos que es el camino contrario, pero Él nos marca el verdadero camino, que llevó a que toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra tendrían que doblarse ante Él. Este es el acto establecido por Dios para que Yehoshua, o sea, el Señor Jesús como lo conocemos, fuese reconocido como aquel a quien se deben todas las cosas, ante quien toda rodilla se debe doblar, toda lengua confesar, y a Él le plugo revelarse en este nombre, el nombre de Yehoshua. Este nombre es un nombre muy espectacular y muy especial. Y es tan especial que aún nosotros en este lado del mundo, en el occidente, en la civilización occidental, no tenemos la plenitud del nombre, sino que lo hemos conocido en una forma disminuida, como es el nombre de Jesús. Y esto es por razones de incapacidad de los idiomas de recibir la riqueza del original nombre en hebreo. Como nuestras lenguas en este lado del mundo son indoeuropeas y la lengua donde se dio el nombre es una lengua semítica, pues se fue degradando. El idioma griego no podía transmitirnos el sonido SH. En castellano nosotros ponemos dos letras, la S y la H, y nos da el sonido de la letra Shin para sonar la segunda parte del nombre. Así que en lugar de decir como es, le fuimos reduciendo a una S, a una J, y eso por cambios que hubo en el idioma castellano en el siglo XVIII. Pero originalmente el nombre es el nombre de las 4 letras. Toma 3 de las 4 letras del nombre inefable
más 2 letras de la palabra salvación, o del nombre salvación o del verbo salvación, y ahí se forma entonces el nombre Yehoshua, que viene a significar el Señor salva, el Señor es salvación. Esa es la característica del nuevo nombre, del nombre que se honró, donde se une la salvación al nombre inefable. Y así entonces tenemos el conocimiento de que Dios estuvo aquí en la tierra, Dios entre nosotros en la persona del Señor, del Mesías, en la persona de Yehoshua, hace cerca de 2000 años, en forma disminuida, en forma extraordinaria. Los griegos querían verlo. Él pues no se manifiesta ante los griegos porque nos va a enseñar algo más importante, que no era lo mejor, lo del momento, sino hacer algo que fuera perdurable a través de los siglos y de los siglos. Entonces, si Dios estuvo en la tierra, es señal de que ha cumplido su palabra que había dado como garantía de sus promesas. Para siempre, dice el Salmo 119:86, permanece tu palabra en los cielos, y eso no es otra cosa que la enseñanza del conjunto de promesas, palabras y declaraciones, juramentos que Dios hizo y que dejó en los cielos como un testimonio del camino, del propósito, de lo que habría de suceder con tal de salvar a la humanidad. Ese acto de salvar a la humanidad tiene un significado tan profundo y tan extraordinario, porque no lo podemos explicar sino a través de un acto de amor. Y esa explicación nos lleva a preguntarnos, ¿pero a qué se debe? ¿Qué pasó? A veces nosotros no nos percatamos en realidad de la magnificencia de su amor para con nosotros, porque hubo otras y hay otras creaciones en los cielos, hay otros seres que fueron creados y unos de ellos no fueron auxiliados, así lo declara, no auxilió sino a la descendencia, a la simiente de Abraham. ¿Por qué a la simiente de Abraham? ¿Cuál es el interés de Dios y cuál es el propósito y por qué tuvo que disminuirse? Ese es el secreto más guardado y más difícil de entender. Pero se puede entender, se puede ir aprendiendo al conocer la instrucción del Señor en su palabra. Por ejemplo, conocemos el tema general, ¿verdad? El tema general es que Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la Adamá, de la tierra, lo puso en el huerto del Edén y le dio una instrucción, le dio muchas bendiciones de riqueza, le reveló acerca del oro, le reveló acerca del agua y de la abundancia. Así lo relata el capítulo 2 del Génesis, un lugar donde salían 2 ríos hermosísimos, y donde hay agua, donde hay ríos, ahí siempre ha habido civilizaciones que han crecido, que han prosperado. Pero también le habló de las riquezas del oro que había en cierto lugar en la tierra de Ávila, al final del río, y le habló de los perfumes tipificados en el bedelio, y les dio eso, poniéndolos, y les dio toda esa revelación y los puso en el huerto llamado delicia, llamado abundancia, llamado deseable, que tenía elementos que venían desde la eternidad. Entonces es una isla del cielo en la tierra, es un oasis en este mundo que es carente y que está siendo objeto del daño a través de la serpiente,
como lo vemos en su origen en el capítulo 2, que estaba la tierra desordenada y vacía. Pero Dios empieza a organizar para traer a esa humanidad que venga a este mundo a personificarse, a vivir, y Él a tener una comunión, una relación, elevando a la humanidad para ser su amiga, su parte de sí mismo, diríamos en un sentido metafórico, como su esposa. Resulta que la humanidad no pudo cumplir con su parte y tuvo un fallón, una traición hacia Él, hacia Dios, y entonces Dios la tiene que divorciar. Por eso dice en Génesis 3:15 que Dios echó al hombre, Adán y Eva, del huerto del Edén y los sacó de tal manera que era imposible que volviera, como está escrito, y dice, fueron destituidos de la gloria de Dios. No había otra forma. Ellos habían fallado, habían cometido un acto de alta traición al entrar en una relación de conocimiento y de obediencia con la serpiente. No hay otra opción en la justicia divina que divorciarlos. Vaigash, eso es el vocablo cuando se relata que los echó del huerto del Edén, los echó eternamente. Pero su amor era tan grande que, si bien es cierto que la justicia no le permitía tomar de nuevo a la humanidad, sí le permitía realizar un acto de amor, un acto que implicaba hacer una ofrenda, un corbán, que Él podía nada más hacer, y que Él al hacerlo tenía que morir, tenía que disminuirse y venir a la tierra. Y eso es lo que estamos relatando aquí cuando decimos Yehoshua, que es el cuerpo de Dios que vino a hacer el sacrificio, que vino a hacer la ofrenda o el corbán. Eso es la garantía de que Él estuvo en la tierra y que iba a cumplir la promesa, sus promesas de hacer todo lo posible por volver a tener una relación de comunión con la humanidad. Extraordinario, porque eso implicaba que Él iba a matar al nuevo esposo de la humanidad. El esposo de la humanidad era la serpiente, el pecado era su garantía, era su ley, era su dominio sobre la humanidad, la muerte era su resultado. Y entonces Dios, para poder entrar en una relación con la humanidad por medio de la muerte de Él, tenía que matar al pecado, matar el efecto de la muerte que había dado a la humanidad la triste separación eterna de Dios. Y Él, por amor, está dispuesto a hacerlo. ¿Y quién lo hace? Yehoshua, el nombre de las 3 letras disminuido para salvación, y lo logra. Y lo logra muriendo en la cruz, pagando la deuda, exactamente la deuda que la humanidad tenía por haber fallado. Y ahora, cuando Él ha pagado la deuda, ya puede de nuevo entablar una relación de amor con la humanidad. Es algo extraordinario. De tal manera amó Dios al mundo que se disminuyó a sí mismo en la persona, en la figura de su Hijo, para poder darnos la entrada a la salvación y que no nos quedáramos perdidos en esa muerte, en esa destitución que ya se había vuelto eterna. Así que paso a paso Él tiene que cumplir las promesas, y por eso fue Dios mismo, fue el mismo Yehoshua, en la forma del Shaddai, o en el nombre del Shaddai, quien pasó en medio de los animales en el pacto con Abraham para hacer ese inicio de relación, relatado en Génesis 15, 9, 21.
dando a entender que Dios iba a asumir toda la responsabilidad de aquel pacto, porque Abraham no era capaz de hacerlo, así que Abraham se quedó dormido, un gran sopor, sí aportó un poquito los animales para que se partieran en dos y aportó esa parte, pero un sopor tan grande entró en él que no pudo seguir adelante porque no podía él ser capaz de hacerlo. Entonces tuvo que hacerlo Dios pasando y pactando en favor de nosotros a través de este acto de pasar entre los animales que habían sido partidos. Entonces los griegos se acercaron, verso 21 del capítulo 12 de Juan, se acercaron pues a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe, cuando recibe esta petición, fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió y les dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando Jesús dice glorificado, es como si estuviéramos leyendo el Salmo 8 que acabamos de estudiar en un estudio de hace una semana, como que estuviéramos leyendo: le coronarás de peso y de majestad. Cuando dice el Hijo del Hombre sea glorificado, entonces la palabra glorificado, hemos visto sus implicaciones, sus características que van más allá de una simple... no sabemos qué quiere decir gloria, qué es glorificado, no sabemos, pero hemos descubierto que es el peso, lo más importante, lo más pesado, lo más grande que pueda haber. Entonces, cuando el Señor sea glorificado, quiere decir lo que el Salmo 8 nos ha enseñado, versículo 6 del Salmo 8: lo coronarás de peso, de gloria y de majestad, que es adar, una palabra muy bella y muy interesante, que es el esplendor o la mejor madurez de una persona, o el estado más elevado de una cosa. Entonces el Salmo 8 plantea esas dos cosas: le coronarás con que sea lo más importante, y de majestad y de honores. ¿A quién se refiere el Salmo 8? Se refiere al Hijo del Hombre, o al Bar Enash. Bar Enash, como leemos aquí, Bar Enash, que en arameo significa hijo del hombre. ¿Quién es ese Bar Enash? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Pues no es otro que la expresión disminuida de la deidad en este mundo, el que porta la plenitud de Dios en una versión disminuida, como vemos claramente en el Salmo 8.5 y en Hebreos 2.9. Es maravillosa esa equivalencia que hay en el Salmo 8 y Hebreos también. Hemos visto que Adar o Beadar, traducido muchas veces como majestad u honores, es el estudio más avanzado, es el estado más avanzado de un ser. El Adar no es solamente honores, sino que es el estado más avanzado de un ser. Entonces, cuando dice Juan 12:23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, significa que cuando sea coronado del cabod, del peso, con lo más importante que las criaturas, que las creaciones de Dios le den, coronado con ese peso, pero también con el Adar, que es la majestad o el honor de aquello que tenía en su estado más avanzado y que aquí está en su estado de humillación. Si bien es cierto pues que tiene un estado muy avanzado en el cielo, en su trono, el estado que puede venir aquí con nosotros es
es más pequeño, tiene que ser adecuado a nuestra vista, a nuestros sentimientos. Entonces, la forma de mayor humillación a la que llegaría él sería hasta la humanidad. No podía llegar a menos que eso. El plan de redención no incluyó disminuirse a una hormiga o a cualquier otro animal, porque los animales habían sido sujetados al hombre y la salvación de los animales está dependiendo del hombre. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la naturaleza de Dios, porque son creaciones de Dios. Muy bien, sigamos avanzando, volvamos al Evangelio de Juan y repito la lectura del versículo 8, de cierto os digo que si el grano de trigo cae en la tierra, pero no muere, queda solo. Si muere, entonces va a llevar fruto. Entonces, Él les está hablando aquí de algo más profundo, les va a dar una revelación enseguida, pero está respondiéndole a la pregunta de los discípulos sobre los griegos prosélitos, los griegos que quieren convertirse al judaísmo. ¿Cuál es la respuesta? Y Él les contesta, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere, queda mucho fruto. Nos está dando la respuesta de cuál es la forma como Él se va a mostrar a los griegos de ese tiempo y a los griegos de todos los tiempos. Pero antes en el versículo podríamos decir algo sobre las dos expresiones que aparecen muy claramente en este evangelio, y es la expresión desierto. Son dos expresiones que significan lo mismo, pero que están enfatizando una verdad de lo que es el contenido de todo el versículo. Nada más quería agregar como un paréntesis que el desierto, decir desierto, es equivalente en nuestro idioma a la palabra amén. Entonces ahí está diciendo amén, es lo que está diciendo, amén. Os digo que si el grano de trigo es importantísimo que se use el amén. ¿Qué significa el amén? Pues hemos visto algo sobre eso en estudios pasados, pero el amén significaba, ya solo viendo casi la parcialidad de esta explicación, el amén significa un amén cuando se lee a Moisés, por los escritos de Moisés, pero dos amén aquí porque Dios mismo es el que está hablando. No es nadie más, no es una representación de Dios, sino el mismísimo Dios. Dice, amén, os digo que si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Nos están mostrando el camino, la forma como puede haber multiplicación, como se puede dar que ese grano de trigo lleve mucho fruto. Y esta expresión amén también significa que esto procede de Dios mismo. Eso es importante tenerlo en mente. Entonces la costumbre de Israel era que un amén servía para cuando se terminaba de mencionar a Moisés. Un amén, Moisés habló. Eso es la verdad y el respeto que el pueblo judío tiene por los escritos y las enseñanzas de Moisés. Pero dos amén que el Señor usaba, el segundo amén, es para significar que es esta revelación antes y después de Moisés, no es exclusiva de Moisés, sino que pertenece al grupo étnico de antes de él o de después de él. Aquí enfatiza de nuevo con las mismas dos palabras, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra con mucha, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. En este versículo se introduce una palabra que no habíamos visto y que quizá inconscientemente yo la estaba posponiendo,
pero ya no es posible seguirla posponiendo. Entonces, repito la lectura. En este versículo introduce una palabra clave, la palabra muerte. El ejemplo nos lleva a preguntarnos, ¿el grano muere o se transforma? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que podemos pensar nosotros? El grano no muere, en realidad desaparece, pero queda su hijo, su familia. Lo que queda no cambia. A veces se es tan consciente que el grano no muere y desaparece, sino que cambia de forma. Le salen raíces, bota cáscaras y se dispone a alcanzar el estado más grande, que no es otra cosa que su jadar, su gloria, su esplendor. Y eso es la planta de trigo. En el caso del Señor Jesús, ¿qué iba a ser su jadar? Su muerte. Su muerte tenía que ver con la multiplicación. Si la semilla no muere, se queda sin multiplicación y queda solo. Y ahí es donde empieza a tener sentido su respuesta a la petición de los griegos que lo querían ver, que no era tan importante que lo vieran. Mírenme, no es un show, voy a sanar unos ciegos, eso no es importante. Él estaba pensando en eternidad, él estaba pensando en algo más grande, como era reunir a los gentiles de todo el mundo, ir más allá de Grecia, ir más allá de España, ir hasta lo último de la tierra. Ese era su propósito, reunir a todos los gentiles. Para eso tenía que haber muerte, el grano de trigo tenía que morir, y era un grano que salía una espiga. De igual manera, la muerte del Señor vino a significar la aparición de discípulos, de millares, de millones de discípulos a lo largo de 2000 años y a lo largo de la historia. Esa era la meta del Señor, para reunir a los gentiles. Eso estaba profetizado por el profeta Isaías. Él dijo: poco es para mí que solo seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar al resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. La mentalidad de Dios siempre fue toda la humanidad, siempre fue alcanzar un remanente de toda la humanidad. Claro, Él hizo el pacto con Abraham y hay una descendencia natural, las 12 tribus de Israel, pero no se iba a quedar en las 12 tribus de Israel. Este versículo nos está hablando a nosotros de algo muy importante. Repito la lectura, Él dice: poco es para mí que solo seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Los griegos eran gentiles que estaban tratando de acudir al único y sabio Dios, por el medio convencional que ellos conocían y que era el que se sabía en esos tiempos. ¿Cuál es ese medio convencional? La oración en el templo, la conversión al judaísmo, y eso les permitiría pues tener acceso a la savia del árbol verde y frondoso del Dios de Israel. Los griegos eran dignos de admirar, y hasta la fecha son dignos de admirar estos griegos en particular, porque hacerse judío en ese tiempo, que era la misión de ellos, porque estaban en una fiesta, habían subido para adorar. Es posible que hayan sido ya conversos judíos, que hayan pasado ya todas las etapas, incluyendo la etapa de la circuncisión. Sin embargo, hacerse judío era un sacrificio para cualquiera en el Imperio Romano, porque implicaba perder muchas libertades. Lo que el Mesías está diciendo es que la salvación prometida por los profetas llegará hasta lo último de la tierra, más allá de Grecia, más allá de España,
más allá del mundo conocido, hasta las islas más lejanas, hasta ahí llegaría la voz y el acto de salvación del Señor. Él sigue diciendo el versículo 6 de Isaías 49, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Para esto, ¿qué es necesario? ¿Qué se necesita para poder llevar su nombre, su revelación hasta los confines de la tierra? Porque eso nos toca ya a nosotros. Pues era necesario su muerte. Era necesario que Él, que está disminuido de todo el Hadar en el cielo, muriera para cuando surja de nuevo, que es la resurrección, pueda llevar mucho fruto. Eso incluye no solo las tribus de Jacob, sino también a todos nosotros, a todos los gentiles. El versículo de Mateo 28, 18 es muy impresionante, porque mire cómo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una orden ya muy específica y dada porque sabía que el fruto de su muerte sería enorme, y de hecho 50 días después de que él fue entregado y unos 10 días después de que él ascendió, o 12 días después de que él ascendió al cielo, desde el grupo donde estaban con sus discípulos esperándolo, en ese periodo pasaron tantas cosas, y a los 50 días ya podemos ver a dar el fruto de Dios en la predicación del apóstol Pedro, cómo empieza a formarse una revelación y una intensidad de las personas en creer, en conocer en el Señor. Y eso llevaría finalmente al alcance de los griegos, pero no en la forma que yo pensaba cuando niño, que era la temporal de ir a verlos ahí, y bueno, tomar un tiempo de comunión, que eso no significaba nada. Él no podía estar perdiendo su tiempo en esas cosas. Su misión era la salvación, llevarla hasta los confines de la tierra. Esa era su meta. Y aquí dice: id y hacer discípulos. Eso también nos quedó encargado. No solo estamos llamados a conocerlo, a recibir de Él, sino también estamos llamados a enseñarle a otros para que ellos puedan tener esa misma dicha que nosotros. O como dice el Evangelio de Marcos, y les dijo, verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No hay límites, no hay discriminación. El mensaje es para todo el mundo, hasta los confines de la tierra, y eso es lo hermoso. Griegos, bárbaros, gentiles, lo que sea, y también a los descendientes de Abraham. Esa es la apertura que vemos en este versículo, y empezamos a entenderlo cuando él dice, no les contesta, sí, traigan los que me miren, sino que dice, cuando sea glorificado, cuando reciba el peso que tenía con la resurrección, cuando reciba la plenitud de mis poderes, de mis derechos, cuando los recobre después de haber estado muerto, para matar al pecado, para matar la enemistad entre Dios y el hombre, y así poder hacer una familia con ustedes. Muy bien, hemos llegado al final de este estudio y quisiera elevar una oración. Padre que estás en el cielo, estamos inmensamente agradecidos contigo, Señor, por que nos tuviste en cuenta al hacer tu llamado, Señor amado, el llamado que era imposible que lo viéramos de otra manera porque estábamos envueltos en nuestra vida diaria, en nuestras cosas, y afanados por muchas veces por las cosas que no podemos alcanzar ni entender. Pero ahora, con tu muerte, con tu
resurrección nos das la capacidad de alcanzar un entendimiento diferente y poder saber que somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado, y que esa es la historia más grande que puede ser contada y que puede ser enseñada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos pedirle que nos reporte, que nos dé un clic y que comparta nuestros estudios, y también contarle que tendremos un estudio, el siguiente estudio será el miércoles, pero el domingo tenemos una enseñanza y un servicio en la iglesia que será transmitido también, y los invitamos para estar pendientes de estas transmisiones. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga, y nos vemos en la próxima ocasión.